En esta práctica 1 vamos a determinar la capacidad calorífica de un sólido. En este caso lo vamos a hacer con una moneda de 200 pesos de las nuevas. Pero antes de calcular su capacidad calorífica tenemos que determinar la capacidad calorífica del calorímetro donde vamos a determinar el de la moneda. Lo primero que tenemos que hacer es lavar y secar el calorímetro sin calentarlo. Posterior a esto vamos a pesar en una balanza 50 gramos aproximadamente de agua destilada. Esto lo vamos a reportar en la tabla número 1 en la sección que dice agua caliente. Después vamos a pesar aproximadamente nuevamente 50 gramos de agua destilada y lo vamos a reportar en la tabla 1 como agua fría. Ya teniendo estos dos valores de sus masas, vamos a sumar las masas del agua caliente y del agua fría y los vamos a reportar en la tabla 1 como la masa de la mezcla. Teniendo ya estos valores los reportamos y empezamos a calcular las temperaturas de ambos vasos de precipitado. En el vaso precipitado 1 tenemos el agua fría, donde vamos a ingresar la sonda del termómetro para calcular su temperatura. Tenemos que tener cuidado de no tocar las paredes del vaso de precipitado para no afectar el valor de la temperatura. Lo que vamos a hacer es cogemos el cronómetro y durante 60 segundos tomamos la temperatura. Después de que esos 60 segundos ya no varíe la temperatura, vamos a registrar este valor de temperatura en la columna 3 de la tabla 1 en la sección que dice agua fría. Posterior a esto, ya teniendo la temperatura del agua fría, vamos a tomar la temperatura del agua caliente. Los 50 gramos aproximadamente que teníamos de agua caliente, en la sección que vamos a reportar de agua caliente, lo empezamos a calentar en una plancha de calentamiento, ingresamos la sonda del termómetro cuidando que no nos vayamos a quemar y empezamos a tomar la temperatura. Cuando llegue aproximadamente entre 65 y 70 grados Celsius, lo que vamos a hacer es retirar el vaso de precipitado de la plancha de calentamiento y lo que vamos a hacer es destapar el calorímetro y ingresar, depositar el agua caliente dentro del calorímetro, cuidando de que no se nos vaya a escapar el calor. Cerramos el calorímetro rápidamente y empezamos a agitar. Agitamos y tomamos la temperatura cada 10 segundos y esa temperatura la vamos a registrar en la tabla número 2. Cada 10 segundos de que vayamos agitando y tomando el tiempo, la vamos registrando. Después de 40 segundos de estar agitando y de ver la temperatura que se haya estabilizado, lo registramos. A los 40 segundos, entonces destapamos nuevamente el calorímetro, dejando de que no se vaya a escapar, tratando de que no se escape el calor, y depositamos el agua fría dentro del calorímetro y tapamos inmediatamente. Seguimos agitando. Esto lo reportamos en la tabla 3. De igual manera que con el agua caliente. Tomamos la temperatura cada 10 segundos y a los 40 segundos miramos de que ya esté estable. Eso después de los 40 segundos lo reportamos en N, que es la temperatura de la mezcla que se encuentra en la tabla número 3. Ya teniendo estos valores de las temperaturas, lo que vamos a hacer es que sacamos el agua del calorímetro, la depositamos nuevamente en el recipiente del agua destilada y proseguimos a secar el calorímetro sin calentarlo, simplemente con una toalla o un papel, y lo dejamos destapado para que se enfríe. Ya teniendo esos datos de la temperatura, lo que vamos a hacer es calcular un promedio del agua fría, de las temperaturas del agua fría y de los datos registrados del agua caliente. Con esos promedios vamos a sacar una temperatura aproximada de la mezcla. Si esos promedios los calculamos y si esos promedios nos dan en un porcentaje de error teórico entre mayor al 25%, significa que los cálculos que hicimos o el procedimiento que hicimos para determinar la capacidad calorífica del calorímetro fueron erróneos. Por lo tanto, debemos repetir el procedimiento y revisar de que tomemos bien las temperaturas y hacer los cálculos respectivos.
Ahora proseguimos a calcular la capacidad calorífica de la moneda. Determinación de la capacidad calorífica de la moneda. Tome un vaso precipitado, llénelo de agua hasta su máxima capacidad, tome su peso en la balanza analítica y llévelo a la plancha de calentamiento y espere a que llegue a una temperatura de 60 o 70 grados Celsius. Este valor lo va a registrar en la tabla número 5. Después vas a tomar una moneda de 200 pesos, la vas a llevar a la balanza analítica, se toma su peso y después se va a llevar a otro vaso precipitado donde se va a cubrir con agua hasta que cubra el metal o cubra la moneda. Se esperan 40 segundos a que llegue a un equilibrio, se toma su temperatura y si no ha cambiado durante estos 40 segundos, se registra en la tabla número 5. Después vamos a revisar si ya llegó a su temperatura el agua e inmediatamente se trasvasa al calorímetro, el agua caliente al calorímetro. Se mantiene en agitación, se dispara el cronómetro y se está tomando la temperatura cada 10 segundos. Estos datos de temperatura se registran en la tabla número 4. Después de 40 segundos que llegue a un equilibrio, se van a registrar en la tabla número 5. Cuando llegue a un equilibrio y después de que pasen los 40 segundos, se va a destapar el calorímetro e inmediatamente se ingresa la moneda de 200 pesos. Y se está tomando una temperatura cada 10 segundos hasta que nuevamente llegue a un equilibrio. Y este dato se registra en la tabla número 5. Después vamos a calcular la capacidad calorífica de la moneda y vamos a comparar los valores con los datos de la tabla número 5.